Porque incluso estuvo aquí con nosotros en los estudios de Radiovisión explicando un poco sobre las incidencias de lo que se había vivido ya en la jornada electoral, pero a 2 días ya en el resultado hay muchas opiniones. Leía su artículo sobre la defensa del voto popular porque nuevamente están atacando con aires de superioridad a quienes votan diferente, y esto genera mucha controversia a nivel digital. Y más aún analizar sobre todo esa relación que va a tener el Ejecutivo con el Legislativo próximamente, donde la bancada oficialista actual, ADN, es la mayoría en la próxima. Entonces estamos ante un escenario político que genera a quienes nos encanta la política mucho tema de investigación y sobre todo las expectativas que pueden generar. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Abraham y Tanya. Para mí es un placer estar contigo en la mañana, ¿no? Aunque nos hace falta el cafecito. Ya nos ayudan. Producción, por favor. Ya nos ayuden. A esta hora debería haber aroma de café. Bueno, sí, yo considero que es un poco preocupante en términos ya generales. Lo que tú acabas de decir es muy cierto. Ecuador es un laboratorio de investigación y para los que le tenemos mucho cariño a la ciencia política y que de alguna forma estamos vinculados, sea como actores políticos o como líderes de opinión o haciendo análisis e investigación en ciencias políticas, es interesante todo este fenómeno porque Ecuador no nos aburre, ¿no? Es muy entretenido en ese sentido. Pero lo que estamos viendo a lo largo de los años inició desde una perspectiva como de odio de clases, ¿no? Odio de clases. El Ecuador un poco se ha caracterizado por ese odio de clases en términos reales porque si hay una brecha demasiado grande a ratos de desigualdad, ¿no? Y no solo es algo que nosotros digamos en el discurso, sino que se nota en datos. Las brechas en términos de pobreza, de distintas formas de pobreza. A esa brecha usted agréguele una mala actuación por parte de élites políticos y también una mala actuación por parte de políticos aventureros que despotrican y atacan a la democracia y sus instituciones. ¿Y cómo esto afecta a la gobernabilidad del país? Afecta en el sentido de que esto le ha ido dando forma al reemplazar al adversariado por enemigo. Es decir, si nosotros estuviéramos de candidatos, se supone que una vez agotada y terminada la campaña electoral deberíamos sentarnos para pensar en las prioridades del país. Pero en el Ecuador no hay esa perspectiva de sentir que el otro es un adversario, sino enemigo. Entonces, si Abraham es mi enemigo y usted es mi amiga, los dos nos unimos para anularlo políticamente, Abraham. Entonces, eso es lo que ha ido sucediendo en los últimos 20 años, donde y eso ha provocado que se profundice en esa lógica de amigo-enemigo en lo político. Y esta fragmentación, esta ruptura política también ha llegado a una fragmentación social. En realidad el Ecuador necesita un pacto ético, necesita, por citar a Rousseau, un nuevo contrato social, donde los ecuatorianos empecemos a trabajar valores como el respeto, la tolerancia, ¿no? Yo creo que por ahí va la vía y esto es un tema de todo. Caso, perdón, mi estimado Wilmer, o sea que referente a este caso no lo sorprende de lo que estamos viviendo hoy en día, que sería un nuevo capítulo de historias que se ha dado en anteriores años. Sí, lo único es que cada vez se va profundizando más el odio, lo que acaba de decir Tania, ¿no? Conversábamos contigo, Tania, hace varias semanas. Yo le decía a Tania, Abraham, que esto también nos ha llevado a configurar unas nuevas características de electores, de ciudadanos adherentes de los partidos, ¿no? Por un lado está ese hartazgo, los que no están interesados en política, y lo vemos que creció. Sí. Habíamos hablado de eso, ¿no? Ahora ya esa hipótesis está exacto, totalmente comprobada. Creció el ausentismo, por ejemplo. Esa es una característica. El voto nulo tiene más voto que
que los candidatos. Entonces, si tú ves ausentismo, voto nulo y voto blanco, es hartazgo. Pero cuando tú ves respuestas de insulto que tienen características regionales, regionalistas, gente que tiene complejos de superioridad y que creen que ellos son lúcidos e inteligentísimos, y eso pasa por ciudadanos comunes, esos pasan a ser hooligans correístas y también hay hooligans anticorreístas. Ahora estamos viendo cómo actúan los hooligans anticorreístas atacando. Ayer Ecoavisa me hizo una entrevista y me decían por qué Manabí vota por Correa. Yo les dije a ellos lo siguiente, ¿no? Que Correa primero tuvo un liderazgo carismático, ¿sí? De corte caudillista, que eso pasa no solo con Correa, sino a lo largo de la historia ecuatoriana. Si ustedes ven, Gabriel García Moreno, claro, era un caudillo, Eloy Alfaro era un caudillo. También hemos tenido estadistas como Vicente Rocafuerte en su momento, el mismo José Joaquín de Olmedo, ¿no? Pero hemos tenido muchos caudillos y populistas, 5 veces presidente Eloy Alfaro. Yo le decía a ellos además que en términos de resultados electorales no solo tiene que ver con Manabí, es el país. La mayor cantidad de populistas y demagogos ganaron en Pichincha, Azuay y Manabí, y también en Guayas. Ahora, si usted ve el caudillismo en Guayas, lo tenían los socialcristianos, hasta el fracaso de Cintia Viteri y Susana González. Ellos fueron caudillos por décadas. Ahora, pero esto del caudillismo, en el caso de Manabí, también tiene que ver con la materialidad de la política, es decir, cómo más allá de la imagen del caudillo, la cercanía que puede tener el caudillo, es cómo se materializa en servicios. Y seamos claros, más allá del boom económico que tuvo Ecuador con el petróleo en la época de Correa, Manabí creció 132% en la década del 2007 al 2017 y de ahí tiene un decrecimiento económico. Adicional, tuvo una inversión de más de 3.700 millones de dólares. Podría ser algo cuestionada en algunos casos, pero en todo caso hubo inversión. Entonces, la dinámica entre ese liderazgo fuerte y carismático, cercanía con el territorio, más la materialidad de la obra, es lo que fue construyendo esta identidad territorial del Manabí con el correísmo. Entonces, son esas explicaciones simplistas terminan haciendo daño también. Wilmer, y yo aquí tengo una pregunta. Ayer analizábamos, incluso desde mi poco conocimiento en el ámbito comunicación eso política. Es cariño. Sí, pero me apasiona mucho este tema, me apasionan las ciencias políticas porque todo el mundo hace política. Y una de mis preocupaciones, antes de explicarte y comentarte lo que decía ayer justamente en micrófonos, es sobre los liderazgos regionales, cómo están siendo actualmente representativos. Y mi preocupación es, ¿van a seguir siendo determinantes en las futuras elecciones? Porque yo lo digo con total franqueza, a nivel de la provincia de Manabí, en una papeleta, yo no veo una representación política. Quienes llegan a la asamblea, llegan porque eligen al partido político. Y ahí vemos a un Fernando Cedeño, ahí vemos a una Gabriela Molina, que llegan a los principales puestos de la Asamblea Nacional, pero es por el partido político, porque muchas personas no les identifican o no se sienten que son parte de esa persona. No se sienten representados. Exactamente. Sí, mira, esa es una debilidad del sistema de partidos. Cuando Ecuador retorna a la democracia, coincide con un debate que existía en ciencias políticas sobre el rol y la importancia de los partidos para la democracia. Entonces, existió la obligación de que solo te puedas postular alguna dignidad a través de partidos políticos, un poco para fortalecerlo, y también se les dio recursos económicos. Dijeron, el Estado tiene que financiar a los partidos políticos para que ellos formen cuadros políticos y haya un proceso. Pero todo eso se quedó como un discurso de análisis de ciencia política y que se lo aterrizó en una ley. La aplicación siempre ha sido el problema y nosotros tenemos partidos políticos con propietarios de partidos o con caudillos del partido que imponen los nombres de quién tiene que postularse. Eso ha pasado a lo largo de la historia de la República. Ahora, ¿qué es lo que yo he sugerido ahí?
Yo he sugerido 2 temas que posiblemente sean de ruptura, pero que darían el salto, ayudarían a dar el salto. El primero es que las primarias tienen que ser obligatorias para los partidos, pero abiertas a los ciudadanos. ¿Qué quiero decir? Que los partidos tienen que decirle a los ciudadanos en una papeleta, y esto tiene que organizarlo el Consejo Electoral, ponernos los nombres que ellos discutieron al interior de su partido y los ciudadanos en voto voluntario elegir quienes queremos que nos representen en la papeleta. Pero hoy en día son los propietarios de los partidos o los caudillos de los partidos quienes nos imponen los nombres, y como el sistema es perverso, nos obligan a nosotros a legitimar la decisión de los dueños de partidos. Yo me pregunto ahí, ¿será que se podría hacer tipo una consulta popular para el que el pueblo decida de quiénes irían a las papeletas? A eso me refiero con las primarias obligatorias, pero abiertas para los ciudadanos. Es decir, nosotros iríamos a votar voluntariamente para elegir quién queremos que nos represente. Esa sería la estrategia 1. La estrategia 2, para combatir esta perversidad del sistema, es que el voto debe pasar a ser voluntario, o al menos ser voluntario en las primarias y obligatorio en las elecciones generales. Porque eso también hay que generar una discusión, ¿verdad? Si el voto es voluntario en las primarias, pues yo, como ciudadano, voy a asistir incluso porque está atada con mi responsabilidad de voto obligatorio. ¿Ok? Pero mi estimado Wilmer, este dibujo se lo viene viendo ya durante muchos años atrás, la cual no ha cambiado en su totalidad. Pero no ha habido una iniciativa como para hacer un lado. Ya te estoy diciendo ahorita una iniciativa, la vamos a presentar nosotros como Observatorio Electoral, pero necesitamos del apoyo de ustedes. Claro, nosotros como medio de comunicación, como Radiovisión, tenga la certeza de que ahí estará el apoyo. Wilmer, yo quiero darte a conocer mi análisis. Está bueno el cafecito. Salud. Gracias. En pantalla vamos a observar la página del Consejo Nacional Electoral, donde aquí existe, aparte de la crítica, y más adelante me gustaría conocer cómo se puede contrarrestar esa narrativa de que el pueblo no sabe votar. Yo quisiera, porque leí tu artículo y me quedé fascinada y tengo muchas preguntas al respecto. Yo decía algo que me genera mucho asombro dentro de esto. Por ejemplo, vemos a un Carlos Rabascal con un 0,022%. Cuando se lo vio en territorio, se lo vio trabajando, yo en mi criterio como comunicadora, no como consultora política, decía de que quizás a él le tuvo ese vuelto el ser parte de la Revolución Ciudadana y luego salirse e irse a otro partido político. Entonces esa división sigue siendo una demostración de hartazgo. Ahora, vemos a una Andrea González que en todas las provincias del país se mantuvo con el 2.4, 5, los 7%. hooligans, por ella votaron solo los hooligans. Y es asombroso, o sea, yo decía, ¿cómo lo logró? Porque ella llega a la política ecuatoriana siendo la binomio de Fernando Villavicencio, en un partido político totalmente ya casi que perdido. Ella aprovechó el odio. Mire usted, el odio en campaña también funciona. Por eso en campaña, quienes alguna vez hemos estado asesorando, en este caso, en mi experiencia, hay un dilema ético cuando uno es asesor. Y en mi caso, he ganado todas las campañas que he asesorado y jamás he priorizado los ataques. Para mí los ataques no eran mi foco de atención en asesoría política. Siempre ha sido la motivación al voto, hacer un buen estudio cualitativo, cuantitativo, ver realmente qué es lo que podía ser un buen enganche con los electores, ¿no? Preparar a los candidatos, hacer una buena estrategia en territorio, una buena también generación de contenidos, etcétera. Pero también hay quienes a nivel de asesoría política priorizan los ataques y la violencia. Es un buen caldo de cultivo electoral. Lo hizo Bolsonaro, lo ha hecho Donald Trump de manera permanente, aún a costo de debilitar la democracia norteamericana. Trump no tiene escrúpulo alguno, ¿no? Está haciendo un caos a nivel geopolítico y le está dando resultados, porque el mundo está fragmentado o está constituido por pequeños grupos. Y mientras Estados Unidos lidere el SWIFT,
el sistema financiero, pues él siempre va a empezar a generar golpes porque están perdiendo hegemonía política, y ese es el tema de fondo, la pérdida de hegemonía política por parte de Estados Unidos y el gran endeudamiento que tiene, el déficit económico. Ese es el meollo central. Alrededor de eso, Trump genera toda esta toxicidad global. Entonces, ¿qué podemos entender? Perdóname, sí. pero es que en la misma línea, porque yo no lo entiendo, ¿cómo en Guayas Social Cristiano perdió? Es por lo que decíamos hace un rato, está combinado la materialidad también de la política. Hay inicialmente, Nebot endosó, los líderes inicialmente endosan votos, pero hay un ejercicio de a quien tú le endosas el voto que tiene que mantener una línea de conducta partidaria. Es decir, Cynthia Viteri fue un fracaso como alcaldesa de Guayaquil, igual que Susana González como prefecta. Cynthia Viteri desaprovechó la visión de desarrollo que dejó Nebot para Guayaquil, con estudios, con financiamiento, hizo lo que le dio la gana. Que sería, mi querido Wilmer, que ahí dejaron prácticamente un desglose, prácticamente dejaron una mala reseña de lo que había pasado con su partido político luego de su participación. Y es lo que actualmente estamos nosotros apreciando de lo que se ha dado en estas elecciones. Exactamente, porque los electores también pierden el interés y la confianza. Por otro lado, el Partido Social Cristiano no se ha renovado. El señor Cronfrey es un señor que tiene décadas en el partido y está algo vetusto, está algo grande para los electores. Los electores quieren más dinamismo, más juventud, ¿no? En los Estados Unidos, que votan por un anciano como Trump. Pero a Trump se lo ve con gallardía, con aptitud, se lo ve joven, no hasta bailando. Baila fatal, ¿no? Pero es carismático. Entonces, sí, esos elementos. Susana González también como prefecta fue un desastre en Guayas. Y además se gastó como $8 millones en promoción de su imagen. Se podría decir, vuelvo a reiterar ahí, mi querido Wilmer, les cobró factura la participación de ellas y sobre todo también parte del periodo de quienes ellas estuvieron al frente, ¿no? Totalmente, pero también el matrimonio con el correísmo en la asamblea, que no está mal, pero en cambio se lo vio como el grupo de los que se aprovechan del escenario político. ¿Cómo hago para sacar mi tajada? Sin embargo, ahí mi preocupación con la conformación de la nueva asamblea. Vamos a ver qué tan ético se va a portar Pachacuti, que es el tercer bloque más grande, con sus posibles 9 asambleístas. Y esos pequeños votitos, esperemos que no salga otra vez una cinturita Fabián Alarcón. ¿Se acuerdan de Fabián Alarcón? Esperemos que no haya una cinturita Fabián Alarcón, ¿no? Dentro de aquello, alcanzar la gobernabilidad, ¿es desafío de la próxima Asamblea Nacional? Totalmente. No solo de la Asamblea, sino ejecutivo también. La relación ejecutivo-legislativo. Ahí eso es importante. No importa de los dos cuál gane, desde la perspectiva general. Después podemos ver los detalles. Pero en términos generales, cualquiera de los dos que gane va a tener que construir acuerdos en la Asamblea para alcanzar una mayoría absoluta que le dé viabilidad a muchos proyectos de ley. Aunque faltan menos votos. Podría ser más ventajoso que las asambleas anteriores si hay un liderazgo claro y si un poco se reduce esa toxicidad política donde yo considero enemigo al otro. Si hay una agenda legislativa que combine con una agenda del Ejecutivo. Es decir, necesitamos una agenda país donde se articule el Ejecutivo y el Legislativo. Algo que quiero consultarte dentro de tu artículo es, por ejemplo, cómo contrarrestar esa narrativa de que el pueblo no sabe votar. Porque no es así, yo discrepo enormemente. Y más aún por el contexto socioeconómico que condiciona fuertemente al electorado. Muchas personas también buscan la oportunidad de salir adelante y ven a una figura como ese salvador en la parte económica. Entonces, ¿cómo manejar? ¿Cuáles serían los indicadores? Y también preguntarte, ¿qué similitudes observaste en estas elecciones? Que yo lo dije abiertamente, esto para mí fue una segunda vuelta, pero con invitados. Y también las elecciones pasadas, o sea, ¿los resultados fueron inesperados o ya se los esperaban? Bueno, ahí hay varias preguntas. Sí. La primera,
en realidad en el mundo, en todo el mundo, no hay un the rational choice que dicen los norteamericanos, es decir, no hay una elección racional. En todo el mundo, los procesos electorales fundamentalmente son emocionales. Yo tenía un profesor de ciencia política hace muchos años, a propósito, se llama Roberto Isurieta. La primera vez que me dio clases Roberto fue en el año 2004, ¿no? Y él nos decía, en campaña el corazón mata el cerebro, es emocional. Y en ese mismo año... O sea, se ganan el corazón y el cerebro actúa mediante el sentimiento emocionalmente. Así es, eso pasa en todo el mundo. Y yo tuve la oportunidad de ser observador electoral internacional la primera vez en Estados Unidos en el año 2004. Y yo me preguntaba, entre otras cosas, ¿qué nos distingue del pueblo norteamericano? Básicamente encontré dos elementos que los investigadores ya lo habían dicho, pero yo los pude contrastar allá. El primero es, sí hay civismo, hay un fuerte civismo norteamericano. Y ese civismo y patriotismo se redunda en cumplimiento de leyes. Eso es importante, cumplimiento de leyes. El segundo tema importante es el checks and balance, es decir, que se respeta más allá el equilibrio entre poderes. Aquí no se respeta. Eso es importantísimo. Entonces, insisto, civismo y cumplimiento de normas y el equilibrio entre poderes. Dos principios importantes que hacen que el sistema democrático norteamericano sea fuerte. Trump puede hablar una serie de barbaridades, pero los jueces le ponen alto. Los jueces le ponen alto. Hoy en día le han puesto alto y siempre le ponen alto en algunos de sus abusos. En el caso ecuatoriano, el que llega al poder, transgreden las normas, se van en contra de las mismas instituciones. Y finalmente me di cuenta que en términos electorales tienen más ignorancia y desconocimiento de su sistema que nosotros. Porque allá la elección de los presidentes es indirecta. Votas por un colegio electoral y hay un pacto ético. El colegio electoral, el que gana, gana todo. Es decir, no es que tú ganaste con 49 y eso se suma a los 55 restantes. No, allá el que gana, el que tiene 51 votos, gana todo el colegio electoral. ¿Ya? Y se va sumando el colegio electoral. Entonces un pacto ético allá. Y los electores votan todos por, así sean republicanos, si perdieron, votan por ese demócrata. Entonces, son algunos elementos que hacen que ese sistema, más allá de sus deficiencias, funcione mucho mejor que el nuestro. Ahora, ¿qué nos hace falta a nosotros? Justamente eso. Entender que tenemos que ser cívicos y patrióticos en el buen sentido. Cumplir normas, pagar los impuestos, participar de la democracia, por una parte. Por otra parte, la élite política tiene una enorme responsabilidad en el cumplimiento de las leyes, en respetar el equilibrio de poderes. Pero en el Ecuador vemos que pasa lo contrario. Viene Jaime Nebot, con todo el respeto que le tengo a él y a sus coidiarios, pero se equivoca, tal como lo hizo Febres Cordero con él. Febres Cordero en la segunda vuelta, cuando se enfrentaba con Bucarán, salió en todos los medios a decir que por Bucarán solo votaban putas y maricones. Y perdió una elección. Y ahora se repite la historia dicha de otra forma, y Nebot nos dice que él sí sabe votar, pero que si nosotros no votamos bien, nos jodemos. ¡Pum! Su candidato no tiene ni 1%. Sí. Entonces, ¿quién es Nebot para decirnos a nosotros, con aire de superioridad, o todos los inteligentísimos que despotrican en contra de la provincia porque votaron por A o B? No existe tal inteligencia superior. El voto responde a varios estímulos. Por lo tanto, la decisión de los pueblos tiene que ser respetada. Lo que hay que procurar es que exista institucionalidad, y eso quiere decir equilibrio de poderes, que es lo que estamos discutiendo acá, ¿no? Equilibrio de poderes, independencia del sistema de justicia, y todos ser cívicos, respetar normas, pagar los impuestos, ¿sí? Tratar de cumplir con nuestras responsabilidades obligatorias. Ese es el meollo del asunto. Wilmer, me trajiste una frase histórica, que no la voy a repetir, pero
Sí, y realmente, ¿quién es él para decirnos a muchas personas? Y ahí viene también el rechazo de los jóvenes, porque ya no se sienten identificados con él, y ahí viene esa conexión entre el corazón y el cerebro. No se sienten identificados con una persona. Y actualmente la población ecuatoriana, que es la que vota, oscila entre los 16 años hasta los 36, si no me equivoco, que es el mayor número de personas votantes en el país. Entonces, volviendo al tema, la Asamblea Nacional para este nuevo gobierno, indistintamente si gane ADN o gane la Revolución Ciudadana, va a ser va a tener una dinámica bastante fuerte, porque tenemos una bancada legislativa donde hay más uno, se la llevaría ADN, y la otra sería la de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿cómo sería esa relación entre el legislativo y el ejecutivo? Ya para entrar en materia de la entrevista, porque hemos ampliado varios temas y créeme que es increíble. Yo quisiera conversar todo el día contigo y me leo todos tus artículos. Muchas gracias. Súper buenos. Mira, a ver, si nosotros vemos en el sentido del deber ser, veamos primero el deber ser. Si Ecuador tuviera madurez política por parte de sus actuales élites y fueran responsables con el país, se sentaran, ejecutivo, legislativo, y dijeran, ok, tenemos una agenda, hagamos una agenda de país, una agenda ejecutivo-legislativo donde se prioricen acuerdos nacionales. Si tuviéramos, ese es el deber ser, ¿no? Lo que me preocupa es que está sembrado este odio, donde van a tratar es de anularse uno al otro. Eso me preocupa. Entonces, yo considero que hay que promover esta agenda nacional desde la academia, desde los medios de comunicación, donde se articule ejecutivo, legislativo, los distintos niveles de gobierno, para sacar adelante al país de las crisis recurrentes que tenemos. Ecuador tiene 3 crisis endémicas que están latentes y que no hemos podido superar hace décadas: desigualdad, corrupción pública y privada, y violencia. Esto yo lo vengo sosteniendo ya hace varios años, lo he escrito en un ensayo que fue publicado en un libro por la Universidad de Colombia. Y a esas 3 condiciones endémicas se siguen sumando otras. Entonces, mientras no haya esa voluntad política por parte de las élites, no lo vamos a superar. Y yo no veo en este momento que lo quieran superar, porque lo que estamos expectando es esa lógica de amigo-enemigo. Entonces, eso me preocupa. Sin embargo, es una oportunidad el hecho de que la Asamblea no sea tan fragmentada, porque podemos ver con claridad cuáles son los bloques que van a atentar contra la democracia o no. Y es probable que no tengamos tantas mayorías móviles como hemos tenido últimamente, ¿no? Que se ha repetido. Que se ha repetido. También tenemos que fortalecer las sanciones de los camiseteros, de esos que andan vendiendo el voto, de que se cambian de camiseta. Ya vivimos la experiencia en la época de Moreno con la corrupción en los hospitales. Pues Moreno se puso a repartir los hospitales. Ahí tuvimos algunos detenidos, algunos juicios, etcétera, ¿no? Entonces, no va a ser tan fácil. Y yo creo que no hay que distraernos de algunos objetivos nacionales. Y un objetivo nacional tiene que finalmente ser ese, que Ecuador tenga una agenda ejecutiva legislativa que incorpore los temas que realmente son estructurales y que el Ecuador demanda respuestas inmediatas, ¿no? Algo que decía ayer, por ejemplo, Leonidas Issa, decía de que él no va a endosar su voto, y eso me generaba gracia, porque los votos no se endosan, señores. No es porque hoy voté por usted, mañana si usted me dice vote por tal persona se hace. No, están totalmente equivocados. Pero lo que sí percibo, y ya llegando a la parte final de esta entrevista, nos quedó súper corto el tiempo, es que en esta segunda vuelta se perfila una contienda muy reñida, donde ambos candidatos realmente deberían ampliar sus alianzas, sus propuestas, deberían atraer a los votantes indecisos, asegurar mucho el tema de la gobernabilidad para eliminar un poco la polarización y sobre todo esos desafíos estructurales que mencionas. Entonces, ¿qué debemos esperarnos de ahora en adelante
nosotros los ecuatorianos en el ámbito político nacional? Nosotros deberíamos aspirar que los acuerdos que se construyan de aquí adelante sean más transparentes y que respondan a esa agenda que estoy indicando, ¿no? A esa agenda ejecutivo-legislativo. Si los acuerdos responden a esa agenda, ergo, qué bueno para Ecuador. Lo negativo es que muchos de estos acuerdos se den a espaldas de los ecuatorianos. Ahora, lo que está diciendo el señor Issa probablemente también es para cotizarse. Esperemos que no sea así. Pero yo espero más del señor Issa. Pero si él lo hace para cotizarse, sería un error. El movimiento indígena también nos ha quedado debiendo al país. Recuerden ustedes, el señor Yuco se vendió al banquero Aspiazu, que después estuvo preso el señor Aspiazu. Y todo por odio en contra de los socialcristianos. Es decir, aquí la gente en el Ecuador por odio hace cosas que van en contra de contra natura. Los señores de Pachacuti se vendieron al señor Lasso. Recibieron una presidencia, lo dijo la señora Ayori, que por fortuna no entró ahora como asambleísta, siendo candidata de Creo, después de Pachacuti. La señora Ayori, cuando la destituyeron de la Asamblea Nacional, dijo que a ella le dieron la presidencia de la Asamblea después de una conversación de 5 minutos, por Dios. Eso hizo Creo, eso hizo Lasso. Entonces, Pachacuti nos ha quedado debiendo, además de algunas manifestaciones en la calle que evidentemente han traído costos económicos enormes. Entonces, Pachacuti le debe al país una actuación más ética y más transparente. Insisto, esperemos que el señor Issa no se esté cotizando, porque en realidad yo espero mucho más de él, ¿no? En la parte final. Bueno, en la parte final estemos atentos. Sí. ¿Qué le decimos al pueblo ecuatoriano en esta nueva elección como segunda vuelta? ¿Qué le decimos? La parte ya profesional suya, en la parte política, ¿qué necesita el pueblo? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué le decimos? ¿Cómo tenemos que prepararnos para este nuevo voto que sería en esta segunda vuelta? Bueno, yo considero dos cosas. Primero, que los ecuatorianos no se dejen amedrentar por estos inteligentísimos que saben votar, que tampoco le hagan caso a los insultos, que no entremos en el juego de la lucha de clases, del odio de clases, ni tampoco de los clivajes y odios regionales costa-sierra. Algunos ignorantes que viven en la sierra, lamentablemente, están diciendo que quienes votaron por el correísmo es la costa, porque ahí es donde está una asociación con el tráfico. Realmente son ignorantes, incluido algunos periodistas, porque las drogas, para que ustedes yo creo que lo tienen muy claro, las drogas entran por el oriente y la zona sierra. Es decir, las mafias corrompen y permean toda la sierra, a lo largo de la sierra y a lo largo del oriente, y la droga sale por los puertos. Entonces todo el Ecuador que está contaminado. No hay que hacerle caso a estos comentarios de ignorantes, tampoco hay que amplificarlos. Y lo que yo considero, Abraham, que tenemos que hacer los electores todos, es hacer un pequeño análisis comparado entre uno y otro candidato. ¿Quiénes los acompañan? ¿Cuáles son sus propuestas de campaña? ¿Qué tanto han cumplido en los tiempos que han estado en el poder? Eso es importante. Y para que los ciudadanos comparen, se informen y después elijan. Pero sabes que no hay un voto informado, porque incluso en un análisis, en una investigación que hicimos varios medios de comunicación, incluidos Radiovisión Manaví, hablábamos de quiénes nos iban a representar en la asamblea. Y por ejemplo, el exalcalde y representante que buscaba un nuevo espacio lleva varios procesos penales. Entonces, y nuevamente se perfila para estar en un espacio de la asamblea. Es súper difícil entregarle a la ciudadanía un voto informado. Pero Tanya, esa ya es responsabilidad de los líderes partidarios, ¿te das cuenta? Y es ahí que nace la preocupación del mismo pueblo, mi querido Wilmer. Sí, Abraham, pero a eso me refiero yo. No es que no todos, el sistema es tan perverso que los dueños de los partidos, las élites políticas, no cumplen sus tareas. Y una de sus tareas es esa, pues, depurarse al interior. Pero pues. Mira lo que nos pasó. Y entonces nos obligan a votar, pues. Pero mira lo que nos pasó aquí sentado en ese mismo espacio, Arturo Moreno, que el presidente de Pueblos y del movimiento político PIT,
ese movimiento dentro de su partido político como tal, tiene liderando o lideraba al testaferro de Leandro Norero. Ese movimiento es chueco. A ver, habría que revisar y hay que hacer una auditoría a los partidos políticos constituidos en los últimos 10 años. Auditoría de firmas, hay que hacerle al CNE. Que no ¿Cómo nació ese partido? Nada. Primero, ¿cómo nació ese partido? Segundo, ese partido auspició al presidente actual. Tercero, ¿cómo aparecen esos candidatos? Por eso te digo, hay una responsabilidad de las élites partidarias que no cumplen su función y después culpan al pueblo. No hay que mejorar el código de la democracia. Hay que hacer alguna reforma profunda, evidentemente. Y hoy es una oportunidad para borrar del mapa esos partidos políticos. Ojalá que los ecuatorianos sigan votando por 2 o 3 tendencias para de una vez liquidar y sepultar en las urnas a estos partidos de alquileres. La gente también se pregunta, ya para culminar, ¿por qué existen tantos candidatos a la presidencia? Nuevamente, con resultados que sorprende al pueblo y no sabemos qué hacer nosotros como pueblo o qué hace el Estado para que no siga existiendo aquello donde hay una inversión millonaria la cual se puede hacer trabajos facultativos para pro mejora de la vida de todos los ecuatorianos. Totalmente. Mira, hay una obra de José Saramago que se llama Ensayo sobre la lucidez. Aquí hay 2 formas. Una, vía reforma, que estamos hablando ahora, primarias reales, ¿no? Abiertas. Lo otro es que el voto sea voluntario. Y castigar y que vean que nadie le va a las urnas. En este libro Saramago, del Ensayo sobre la lucidez, es un libro donde de la noche a la mañana los electores deciden ya no ir a votar. Y eso va a provocar una ruptura en el sistema que va a obligar a las élites y a quienes están en el poder a reflexionar. Porque hoy en día los ecuatorianos somos manipulados y somos obligados a legitimar la decisión de los dueños de los partidos. Y si no vamos a las urnas, nos castigan económicamente. Así de perverso es el sistema. Sí. Wilmer, no quiero que te vayas. La última pregunta. ¿Cómo evalúas el rol del Consejo Nacional Electoral en estas elecciones? Yo creo que el rol, en general, hay una institucionalidad fuerte en el Consejo Electoral. Pero recordemos que parte de la transparencia de los procesos electorales es que también los mismos partidos se contraten profesionales de verdad en control electoral. La mayoría de partidos no tienen... ¿Vedores? Ellos son más que vedores, porque los partidos pueden estar dentro de todo el proceso, Abraham. Los partidos pueden impugnar el padrón, los partidos vigilan el centro de cómputo, los partidos vigilan el proceso de escaneo, los partidos están en las mesas. Esta es una corresponsabilidad. El sistema electoral, ya en la jornada y durante todo el proceso, tiene corresponsabilidad de los partidos políticos. Entonces, cuando los partidos políticos históricamente hablan de fraude y no lo pueden demostrar, es irresponsable, porque van lesionando los procesos electorales. Y en el Ecuador, desde el retorno a la democracia, denunció fraude Sisto Urán Ballén, el mismo Febres Cordero en primera vuelta contra Borja, denunció fraude 5 veces que fue candidato el señor Noboa, me refiero a Noboa padre, denunció fraude Lazo, Yacu Pérez, y son una tarea de denunciólogos, pero ninguno pudo demostrar fraude porque sus controles electorales fueron mediocres. Entonces, no quiera decir que mira, el Consejo es impoluto, pero al menos en términos normativos, de reglamentos, de reforma, Ecuador está bastante bien evaluado a nivel internacional. Por tanto, la transparencia electoral es un esfuerzo también de las mismas organizaciones políticas. El día electoral hubieron 75% de mesas con control electoral de ADN, 80% de Revolución Ciudadana, 37% Social Cristiano. ¿Eso qué nos quiere decir? Que los demás partidos no tienen estructura, que son de membrete, que son de papel. Por eso ahí pregunto, ¿por qué existen más partidos políticos para una nueva elección de presidentes? Porque hay corrupción, eso sí, y debería ser auditado el proceso de firmas en el Consejo Electoral. Se tendría que trabajar con esos resultados que hoy en día el Consejo Electoral ha presentado con esos votos.
pues sí trabajan en eso, pero la ley dice que tienen que ser 2 elecciones consecutivas, con que esos partidos no cumplan con un umbral del 4%. Wilmer, muchísimas gracias, ustedes, te agradezco. un abrazo. 7:42, vamos a una brevísima pausa. Ya regresamos en